Los niños verdes de Woolpit. En las afueras de Inglaterra, en un pequeño pueblo llamado Woolpit, situado en Suffolk, fue el protagonista de un misterioso suceso entre los años 1135 y 1154, que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar con certeza lo que realmente pasó con los protagonistas de la leyenda. Los protagonistas fueron dos niños pequeños que eran hermanos, a quienes un día los pobladores los encontraron en el fondo de un pozo. Sorprendidos y con gran apuro, sacaron a los dos infantes de aquel oscuro lugar, y antes de poder preguntar qué era lo que hacían atrapados en el fondo, los pueblerinos se quedaron sorprendidos por la apariencia de aquellos dos hermanos. Compartían una singular piel color verde. Al tratar de comunicarse con sus salvadores, pronto se dieron cuenta que había una barrera de idioma. Si bien los habían encontrado atrapados en los llamados pozos de lodo, que servían para evitar que las manadas se comieran el ganado, era bastante obvio que ninguno de ellos pertenecía a los alrededores del pueblo. Su vestimenta maltratada y el idioma tan peculiar, la lengua con la que ambos niños intentaban comunicarse, era completamente desconocida para los lugareños. Con un aspecto extraño y mayormente desorientados, los habitantes también pudieron observar que aquellos niños estaban desnutridos, por lo que decidieron llevarlos al centro del pueblo. Alojados en la pequeña ciudad, en la casa de un hombre, Richard de Kane, los vecinos prepararon una gran variedad de comida, al no saber qué era lo que les gustaba, pero para sorpresa de todos, ninguno de los dos rescatados probaron bocado alguno. Alguien apareció con un poco de soja y frijoles, que los niños comieron. Richard, quien ahora se había convertido en su salvador, dándoles alojamiento y comida, fue quien poco a poco los introdujo a la sociedad, enseñándoles las costumbres del pueblo. Cada día más su piel característica, de tono verdoso, empezó a cambiar hasta llegar a un color pálido. Aunque su exterior se veía diferente, el problema de comunicación persistía, puesto que nadie podía entenderles. Sin importar la barrera lingüística, ambos niños fueron bautizados y dotados de nombres nuevos, hasta que de pronto el niño más pequeño cayó enfermo, y sin saber la causa, al poco tiempo pasó a mejor vida. La hermana, quien logró adaptarse a la perfección con el paso de los años, aprendió el idioma y por fin pudo revelarle al mundo la verdadera historia de su origen. La joven de nombre Agnes, quien por mucho tiempo trabajó como criada en la casa de Kane, hasta que contrajo matrimonio con un joven acaudalado, para posteriormente formar una familia, relató que su hogar se llamaba San Martín, donde la gente tenía el mismo color verdoso en la piel, y el sol nunca brillaba, pues este lugar se encontraba rodeado de cuevas gigantescas, y un gran río que separaba su tierra de origen. Había otro lugar donde la luz jamás se ocultaba, y este estaba dividido por un enorme río. Contó que aquella tarde se encontraba cuidando el ganado de su padre, junto con su hermano, hasta que escucharon un fuerte ruido, dejando atrás el ganado de su padre. Para poder seguir aquel sonido, Agnes y el pequeño caminaron por las grandes cuevas y los pasadizos que se encontraban a su alrededor. Y después de 2 días, ambos infantes visualizaron una gran luz, llegando así a la superficie de la tierra. Agnes aseguraba que intentaron regresar varias veces, pero no encontraron la salida del pozo, por lo que decidieron esperar a que alguien los hallara. En otra versión se cuenta que la historia sobre cómo terminaron en el fondo del pozo la relató su hermano, quien aprendió a hablar inglés mucho antes de fallecer. Pero aunque, como bien mencionamos, existen diferentes versiones, estas fueron registradas por 2 grandes historiadores de la época medieval. Las obras escritas en latín por William Edward con el título Historia Rerum Angelical, publicada en 1189, y Crónicas de Inglaterra, de Ralph Cogleshall, donde se recolectan los testimonios de los habitantes del pueblo de Woolpit. En esta obra se documentan los hechos y testimonios sobre los niños de Woolpit, tomados como referencia principal a aquellos que los encontraron por primera vez en el pozo. Si llegaste hasta el final de este video, dale like y suscríbete.